Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos con este devocional de Primera de Crónicas ya, capítulo 7, capítulo 8. Sin duda son puras generaciones, puros descendientes de las tribus de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Aser. Esas son las que me tocaron, puro nombre, ¿no? A veces no queremos leer y a veces nos saltamos esas lecturas. Bueno, cuando yo era joven, eso pues sí, luego lo hacía, diga, ay, no, puro nombre y me lo saltaba. Leerlo, confieso mi pecado. Entonces, pero bueno, hoy vemos la importancia de leer las genealogías, ¿no? Ya veíamos en el libro de los Reyes, recuerdo que veíamos descendientes de los reinados, si recuerdan que eran reyes buenos, hizo lo bueno delante de Jehová, hizo lo malo delante de Jehová, y así se resumía, ¿no? De hecho, creo que son más reyes malos que buenos, hicieron más mal de lo bueno, ¿no? Y cómo era posible que un hijo fuera malo de un padre bueno o viceversa, ¿no? Un padre bueno y tuviera un hijo malo. Y así vemos que se repite. Y aquí en los descendencia de las tribus, veíamos que Jacob bendijo a todos sus hijos, les dio antes de morir, bendijo a sus hijos y de hecho, pues más o menos, bueno, ahí hay profecía que se cumple en cuanto a los hijos, ¿verdad? Entonces vemos ahí más o menos cómo cada tribu, ¿verdad? Llevó a cabo el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que sacamos que nuestro? No me voy a poner a leer todas las tribus o los hijos de los hijos, ¿verdad? Pero lo más interesante que yo veo es que de estas tribus, vemos, por ejemplo, que salen de la tribu de Isaacar, por ejemplo, salen 5 príncipes, 30,000 hombres de guerra valientes, hombres muy valientes, dice que 7,000 hombres valientes en extremo, esos de Isaacar, vemos de Benjamín, todos fueron hijos de Jadiel, dice jefes de familia, hombres muy valerosos y 17,200 que salían a combatir en guerra, ¿verdad? Por ejemplo, vemos de Aser también, dice que había las cabezas de familias ah, paternas, dicen que eran escogidos y hombres esforzados, jefes también, príncipes y contados que fueron por sus linajes, entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Esto lo dice, por ejemplo, en Primera de Crónicas, 7:40, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, también en el 8:10, descendientes de Benjamín, que dicen en el 10 que hubo también hijos que fueron jefes de familia. Y luego en el 28 dice, fueron jefes principales de familias por sus linajes, ¿no? También el 40 dice, hijos también vigorosos y valientes. Entonces vemos aquí en las generaciones varios que dicen que fueron príncipes, fueron valientes, valerosos, escogidos, esforzados. Entonces, qué bonito es que en las generaciones haya esa descripción. ¿Qué no nos gustaría a nosotros que nuestras generaciones fueran así, ¿no? En nuestros hijos. Nosotros también igual, en nuestras familias vienen hombres temerosos de Dios, pero también vienen aquellos que se han desviado y aquellos que no temen a Jehová. Creo que en todas las familias pasa esta situación, ¿verdad? Pero Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Y no se trata de que en las generaciones nos la pasemos declarando, decretando, ¿no? Como hoy en día vemos, ¿no? Que yo decreto que mi generación es para el Señor y yo declaro que mi generación es para el Señor. No se trata de decretar y de declarar, se trata de transmitir el mensaje. Yo creo que es muy claro cuando dice Hechos, mi casa y yo serviremos a Jehová.
Perdón, Josué, ya estoy mal. Josué cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces ahí habla. Pero en el versículo siguiente, si tú notas, dice que vayas y prediques, o sea, transmitas el mensaje. Entonces aquí se trata de transmitir el mensaje a las generaciones futuras. ¿A quién no le gustaría, verdad, que tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos siguieran sirviendo al Señor? Hemos visto línea de pastores y que es el abuelo pastor, el padre, el hijo y aún hasta el nieto viene cumpliendo el sueño que el tatarabuelo tuvo, ¿verdad? Un día Dios se lo dio y lo cumplió el tataranieto, el bisnieto, el nieto o el hijo. Qué hermoso es cuando vemos eso. Y lo vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor transmite el mensaje, la promesa de Dios y que los demás, los descendientes podían ver la promesa de Dios cumplida. Entonces, hermanos, yo creo que es el llamado que yo te quiero hacer hoy, es que transmitamos ese mensaje del evangelio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿verdad? Que seamos esos maestros en el hogar y que podamos orar, claro, por esas generaciones que vienen detrás de nosotros, pero que podamos nosotros transmitir el mensaje, porque ese fue el error de algunas, que vemos el error de muchos pueblos aquí en la palabra de Dios, que dejaron de transmitir el mensaje y entonces, ¿verdad? Se desviaban a los Baales, ¿verdad? El Señor no ve, por eso nosotros no estamos de acuerdo ni apoyamos la cuestión del aborto, porque el Señor no ve como nosotros vemos. Él en el vientre no ve un ser solamente, Él ve toda una generación. Cuando Él vio en el vientre, ¿verdad? No vio solamente a Jacob y a Esaú, vio toda una generación, vio un pueblo y dijo que veía dos naciones, ¿verdad? Y lo que iba a pasar con esas naciones. Entonces el Señor ve más allá y lo que puede hacer. ¿Qué podemos nosotros saber si de nuestras generaciones puedan haber ahí, como aquí dice que habían príncipes, gente valerosa? No podemos saber que en nuestras generaciones pueda haber eh, pastores, siervos de Dios, misioneros, ¿verdad? Entonces nosotros por eso no vamos con esa cuestión, porque no solamente matas a una persona, sino que estás asesinando a toda una generación de que nace de esa persona, ¿verdad? Entonces, eso es delicado a los ojos de Dios, es grave a los ojos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que orar, hermanos, y ocuparnos en nuestra vida en transmitir el mensaje a nuestros hijos para que nuestros hijos transmitan ese mensaje a sus hijos, ¿verdad? Y si nosotros somos abuelitos, pues también nos conlleva, ¿verdad? Transmitir el mensaje a los nietos, así como la abuela Loida, ¿verdad? Que junto con su hija Eunice, pues educaron a Timoteo, ¿verdad? ¿Y quién era este Timoteo? Entonces, y así también como Ana, los insto yo como Ana. Ana oró al Señor y cuando tuvo al hijo, ¿a quién se lo entregó? A Elí, al sacerdote del tabernáculo, ¿verdad? Para que lo educara en las cosas del Señor. No era de ella, sino era de él. Buscó quien le educara a los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros en el hogar, en nuestra principal responsabilidad es educar a nuestros hijos y también transmitirles, ¿cómo se llama? Los mandatos del Señor, transmitirles el mensaje, ¿verdad? Del Señor, inculcarles el temor a Jehová, ¿verdad? Pero también es nuestra responsabilidad, así como Ana lo llevó al tabernáculo, nosotros también como padres llevar a nuestros hijos al templo para que aprendan, ¿verdad? De la palabra de Dios y para que aprendan ahí ¿cómo se llama? Y puedan ser también bendecidos, porque hay veces que luego quieren llegar los padres con los hijos ya grandes, ya que no pueden hacer nada con ellos y nunca los llevaron al templo.
¿verdad? Y nunca, y a la mera hora quieren que hagamos pues milagros con los muchachos cuando nunca se ocuparon de enseñarles, ¿verdad? Entonces hay que enseñarles desde chiquito el camino, hay que enseñarles el camino. Dice ¿cómo se llama? Que hay que enseñarle al niño el camino y no se apartará de él. Hay que enseñarle el caminito, ¿verdad? Para cuando yo no pueda llevarlos, cuando yo no pueda, cuando yo ya no esté con ellos, ellos sepan el camino y puedan hacerlo ellos por su propia voluntad. Eso es, hay que disciplinarnos en ese aspecto, así como los llevamos a la escuelita todos los días, ¿verdad? Kinder, primaria, secundaria, y después ya los dejas tú solitos a que vayan a la prepa, a la universidad. ¿Por qué? Porque ya les enseñaste ese camino. Entonces, si es de la misma forma, enseñarles el camino, ajá, porque entonces allí en el templo también van ellos a recibir, dice la palabra, que bendición y vida eterna, ¿verdad? La iglesia es como una protección también para ellos. Entonces, hermanos, yo les invito a que si somos padres de familia, si somos abuelos, si somos parte de una generación, oremos por nuestra generación, pero también, ¿verdad? Trabajemos en ello y transmitamos el mensaje para que nuestras generaciones sean bendecidas de parte de Dios. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Eso es lo que yo quería decirles y les animo a hacer. Amén. Gracias, hermanos.